Buenos días, mi nombre es Laura Lisbeth Vélez Alvarado y el tema de exposición para el PIA es el conflicto fronterizo entre Costa Rica y Nicaragua durante el 2010 al 2015. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, en años recientes, pues varios países latinoamericanos han recurrido a la Corte Internacional de Justicia, que es la CID. Esto es para darles un contexto más a lo que va a continuación durante nuestro PIA. Y bueno, esto se encuentra en la sede holandesa de La Haya, pues para resolver esas diferencias que tengan los países. Históricamente, pues se sabe que la SIC se ha fundado desde el 47 y pues cuenta con un 10% de países latinoamericanos que pues la gran mayoría pues ha iniciado optar por esta corte durante los últimos pues 20 años. Ya que los primeros 30 de este funcionamiento de la corte, pues los estados latinoamericanos, así como los africanos y asiáticos, pues desconfiaban de pues esta corte porque lo veían como pues una corte eurocéntrica, que pues iba a dar prioridad y a fallar a favor de los estados desarrollados. Este, y pues bueno, durante esta percepción, en estos años pues ha cambiado y ha llevado a los países latinoamericanos pues a contemplar entre otras opciones el arreglo judicial que pues opta por la SIG como método pacífico de solución de controversias y pues que este es apropiado pues para ellos ante las tensiones o desacuerdos territoriales, como por ejemplo el que tuvo Costa Rica y Nicaragua, que pues optaron por recurrir a la SIC pues para resolver este conflicto fronterizo que pues tuvieron. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, ahora vamos a pasar a la descripción del caso, que pues debemos tomar en cuenta la extensión de pues el río San Juan, que tiene una extensión de 2 kilómetros, y pues es muy importante porque es el primer factor de pues esta controversia. Y pues esta ha tenido una gran importancia histórica porque va desde la época colonial para el comercio entre las provincias españolas centroamericanas y pues tras la independencia y el surgimiento de las nuevas repúblicas, pues el valor del río aumentó ante los diversos proyectos que pues daban la posibilidad de construir un canal transoceánico, que más adelante será explicado de una manera mejor, lo que provocó que constantes altercados bilaterales entre Nicaragua y Costa Rica, por su posesión, ¿no? Entonces, en 1858, esos altercados tuvieron que suscribir un tratado de Cañas y Jerez, en que los dos gobiernos pues acordaron un límite entre ambas naciones. Este tratado pues otorgaba que Nicaragua tenía la plena soberanía sobre el cauce de este río y a la vez pues reconocía a Costa Rica de que la prohibición ante sus, bueno, tenía como límite la prohibición de navegar en buques de guerra, pero tenía el derecho de navegación con fines comerciales. Estas condiciones fueron posteriormente ratificadas por los laudos de Cleveland y Alexander. Y bueno, durante pues más de un siglo, la situación fronteriza parecía pues tranquila, pero no. En el 98 se produjeron varios incidentes bilaterales por la interpretación que tuvieron ambos gobiernos, que se contradecían hacia el tratado de lo relativo que tuvo los derechos de ese tratado que les acabo de explicar en el río San Juan. Y pues así fue como en el 2005, ante el desacuerdo de Nicaragua por la navegación del río San Juan, Costa Rica pues inició un proceso ante la Corte Internacional de Justicia, que pues como les dije que está en La Haya, y pues la sentencia fue finalmente dictada el 13 de julio del 2009, 4 años después de la primera denuncia inicial. Y pues el fallo de esta corte estableció que aunque Nicaragua pues mantenía la plena soberanía sobre las aguas del río San Juan, Costa Rica gozaba de pleno derecho de navegación con fines comerciales, transporte de pasajeros, de turistas. Y pues también contaba con 140 kilómetros de este cauce fluvial, en los que el río pues transcurre en la frontera de pues ambos países. Y bueno, ya una vez conocí esta sentencia, ambos gobiernos coincidieron en que la misma pues contribuiría a tener pues, mejores relaciones bilaterales, ¿no? Y sentar las bases pues para llevar a cabo el desarrollo económico pues de esta zona. Sin embargo, en el 2009, 24 de septiembre, el presidente Daniel Ortega, pues en plena discusión porque pues él se quería reelegir durante esos años, dio a conocer que pues estaba el decreto y las normas de la reglamentación para la navegación sobre el río San Juan,
conforme a la interpretación desde el punto de vista de los nicaragüenses durante el fallo que tuvo la Corte, ¿no? Este, la resolución de la propuesta, pues no les gustó tanto en San José, entonces el gobierno de costarricense tenía pues otras expectativas conforme a este fallo que ocurrió. Y pues las normas nicaragüenses incluían la posibilidad de realizar determinados trabajos de dragado y limpieza del río, pues para la recuperación de este caudal y los humedales que hasta la desembocadura de, pues, del río al Caribe. Entonces, a la circunstancia de que este punto, la soberanía de los humedales, fue el primer detonante, bueno, uno de los factores que fue el detonante del conflicto que pues entre toda esta exposición se ha presentado y pues bueno, al año siguiente de, este, de esta situación, dio a conocerse el fallo de la SIC. Durante todo el 2010, pues sucedieron varias denuncias de estos lugareños costarricenses sobre los abusos militares que existían, pues que eran los encargados de custodiar este río San Juan. Siguiente diapositiva. Y bueno, tenemos que el 18 de octubre del 2010, Nicaragua pues inició formalmente los trabajos de dragado a lo largo de 33 kilómetros del cauce del río San Juan. Se trataba, según la interpretación del gobierno de Daniel Ortega, pues de limpiar el cauce del río pues para facilitar la navegación. Este también fue otro detonante principal de la controversia entre dos países, ya que Costa Rica se había opuesto pues inicialmente a este proyecto nicaragüense, pues argumentando que el dragado podía pues perjudicar las fuentes hídricas de su territorio. También temía por las implicaciones medioambientales que pudiera acarrear la remoción pues de las toneladas de sedimento que pudieran estar acumulados pues durante tanto tiempo. Entonces el gobierno de San José pues pidió a las autoridades nicaragüenses suspender estas obras hasta que tuviera como un estudio científico que pues tuviera las bases de sustentar pues este impacto ambiental que estaba generando. Entonces el gobierno costarricense, al ver que pues no iba a haber como un desarrollo de esto, pues avisó su posición y solo pues insistió en que Nicaragua informar sobre el desarrollo de los trabajos. Y pues bueno, lo que inició pues como un conflicto bilateral ante los posibles daños medioambientales se fue haciendo más grande con el inicio de acusaciones mutuas de incursiones en el territorio pues ajeno que hacían alusiones a la presencia de narcotraficantes en el gobierno entre estos dos países. Y bueno, 3 días después, pues de comenzar los labores de dragado, el gobierno de San José, pues protestó ante la Nicaragua por arrojar sedimentos a la orilla costarricense del río, pues esto afectando la soberanía que tenía Costa Rica. Además, se hizo una serie de denuncias por parte de los vecinos de la zona que pues era fronteriza, que pues esto apuntaba a que había como que militares y personas extraños, o sea, que pues no pertenecían al territorio y estaban habitando ahí. Y pues, como se sabe, pues Costa Rica ejerce de un ejército y pues mandó a policías para verificar estas denuncias a un punto que pues es el límite entre ambos países, que es la isla Portillos, que va a ser muy importante a continuación. Y pues casi en ese mismo periodo, Daniel Ortega envió tropas militares a la zona en respuesta a las denuncias de que Costa Rica, pues para luchar contra el narcotráfico, que pues sabemos que es un tema pues muy sensible en toda la región, sobre todo porque hay narcotraficantes mexicanos y cárteles trabajando en esa zona. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, la presidenta costarricense, Laura Chinchilla, pues pidió la mediación de la Organización de los Estados Americanos, que pues es la OEA. Tras los aplazamientos de su Consejo Permanente, aprobó el 12 de noviembre del 2010 una resolución que instaba a ambos países a retirar sus tropas y policías de la frontera y sentarse a dialogar para que Nicaragua rechazó este acuerdo alegando que se extralimitaba de la competencia del organismo. La principal consecuencia fue su amenaza de retirarse de la OEA. Pues sabemos que es una actitud que pues, no era nueva en este país y pues que coincidía con las declaraciones similares. También durante el discurso de la presentación se les explicará de una mejor manera lo que ocurrió en la OEA.
Y pues bueno, Costa Rica dio por acabada su reclamación contra Nicaragua en la OEA tras obtener desde su punto de vista el apoyo pues panamericano de sus reclamaciones, aunque la resolución de la OEA pues no era vinculante, aunque Laura Chinchilla aseguró que será útil para respaldar sus gestiones de la Corte Internacional de Justicia. Este organismo lo presentó una queja el 7 de diciembre también del mismo año, que también solicitó Costa Rica algunas medidas pues cautelares contra Managua. Managua es el gobierno de Nicaragua. Pues comenzó por la retirada de las tropas presuntamente que estaban instaladas en el territorio, como lo expliqué anteriormente, así como la suspensión de los trabajos de dragado. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, hasta este momento nadie había cuestionado la soberanía costarricense de la isla Portillos, que pues es un área de humedales entre la laguna de Portillos, y se ve en la imagen, conocida también como Harbor Head por ambos países, soberanía nicaragüense y el río San Juan. Sin embargo, pues a partir de estos acontecimientos, Nicaragua empezó a defender que sus tropas en la isla Portillos pues estaban acantonadas en su territorio nacional, lo que pues añadía a un nuevo problema las diferencias de los límites entre ambos países. Entonces, pues Nicaragua aseguró que entre estos labores de dragado estaba la limpieza del antiguo caño, pues para volverlo a ser navegable, caño que pues según Costa Rica nunca existió. Entonces, sobre la existencia de este caño, los nicaragüenses basaban su reivindicación sobre la isla Portillos, para tener la soberanía y sobre todo tener más extensión territorial. Siguiente diapositiva. Y bueno, el gobierno de Managua, de Nicaragua, anunció que presentaría una demanda contra Costa Rica ante el Tribunal de la Haya y que denunciaría su gobierno por los daños que causan el río San Juan, los desperdicios que aborcan los ríos costarricenses, que solicitaría la libre navegación de sus embarcaciones por el río Colorado en las mismas condiciones de las lanchas costarricenses que pueden hacerlo en una parte del cauce de San Juan, y que seguiría defendiendo sus derechos a construir su canal interoceánico utilizando una parte del recorrido del cauce del río San Juan. Y bueno, es por esto que Costa Rica y Nicaragua pues entraron en juicio durante el 2010 al 2015, pero pues sabemos con todo el contexto que tienen más conflicto antes de esta situación. Y pues bueno, fue con la ayuda de la Corte Nacional de Justicia, de que las tensiones entre estos dos estados eran tantas que se esperaba que pues no escalara temas más controversiales de lo que ya eran. Y bueno, a continuación se irá desarrollando más el caso y cuál fue la solución final para estos dos países. Hola, buenos días. Mi nombre es Ángela María de León Aguilar y bueno, voy a hablar de los intereses de las partes involucradas. ¿Después de la siguiente? Bueno, como ya lo vimos, Costa Rica pues inició un proceso contra Nicaragua en noviembre del 2010 por una supuesta incursión, ocupación y pues por parte del ejército nicaragüense del territorio de Costa Rica. Los costarricenses consideran que los nicaragüenses no respetan las obligaciones contempladas en una serie de tratados y convenciones internacionales. Y bueno, en el año 2009, la Corte Internacional de Justicia falló en otro difiriendo que enfrentaba a Costa Rica y Nicaragua y reconoció la libre navegación de Costa Rica por el río San Juan con fines de comercio, lo que incluía el transporte de pasajeros y turistas, pero no la libre circulación de policías. Y bueno, Costa Rica incluye un territorio mucho menor que abarca una zona del Pacífico Norte y toda la vasta extensión de las llanuras del norte del Atlántico. ¿Le puedes dar a la siguiente? Y bueno, la frontera entre Nicaragua y la costa de Costa Rica está, por decirlo, abandonada, pero no del todo, ya que su conflicto se sigue hablando y pues obviamente es una frontera natural entre los dos países. Muchos de ellos bordean las orillas del río San Juan, que sirve de desembocadura del lago Nicaragua a la costa del Caribe. Pero este fatalismo geográfico en realidad esconde el deseo de definir el proceso de denominación política y control territorial. Y bueno, debido a las dificultades de acceso del lado nicaragüense, la industria del turismo ha crecido más en Costa Rica, pero para que sea pues rentable es necesario
organizar paquetes que incluyen recorridos por zonas importantes del río San Juan y otras zonas donde sea pues posible el territorio de Nicaragua. Y bueno, claramente la ocupación de espacios para la industria turística que brinda pues nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo, y también es fuente de dificultades para pues organizar las operaciones de cruceros en el río San Juan. Y bueno, a esto se suma pues el hecho de que la región transfronteriza sigue siendo insegura debido a la facilidad con la que pues los grupos armados pueden movilizar a través de la frontera, o los veteranos involucrados de robos y pues secuestros. ¿Le puedes dar la siguiente? Y bueno, a esto se han sumado pues hasta ahora 4 demandas de parte de Costa Rica hacia su país vecino. Y bueno, empezamos pues con noviembre del 2010, donde Costa Rica demandó a Nicaragua por la incursión de efectivos de Nicaragua en la isla Portillos en octubre del 2010, y como parte de las operaciones de dragado del río San Juan que separa ambos estados. Y bueno, como segunda, en diciembre del 2011, Nicaragua demandó a Costa Rica por la construcción de una ruta que bordea el río San Juan. Y bueno, ¿le puedes dar el siguiente? Y bueno, en febrero del 2014, Costa Rica presentó una demanda contra Nicaragua solicitando a la Corte Internacional de Justicia delimitar las fronteras marítimas en ambos océanos, la cual pues se origina en la edición de un mapa en el 2013 sobre bloques a concesionar en sus mares por parte de Nicaragua. Y bueno, el 16 de enero del 2017 la Corte Internacional de Justicia anunció que Costa Rica inició un procedimiento contra Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia. Está debido a la presencia de un campamento militar ubicado en la playa contigua a la laguna de Portillos en la costa caribeña, y bueno, correspondiente al último sector de la frontera entre ambos. Y bueno, todo esto es son muy contradictorias, que sean las relaciones entre los dos países. Nunca en la historia pues se había visto un uso tan constante y repetido de jueces internacionales en cuanto a las posibilidades del diálogo y concentración de Costa Rica. Bueno, se entiende la precisión de los últimos años por parte de pues, los ministros y legisladores, incluido el presidente, pues a quien se considera la principal autoridad de la República. Después del siguiente. Bueno, mi nombre es Naomi Georgina Bendaño León, y yo les voy a hablar acerca de, hacer el análisis de interés de Nicaragua en este río. Y como breve introducción voy a dar a conocer que, bueno, el río San Juan principalmente, pues, drena la cuenca más grande de Centroamérica, para empezar, hablando en términos de volumen de agua. Y en la parte baja, cerca del poblado de San Juan del Norte, en Nicaragua, y en Barra de Colorado, en Costa Rica, el río se divide y luego desemboca en el Mar Caribe. Y bueno, se dice que particularmente durante la época lluviosa, pues la carga de sedimentos que se forma en la desembocadura se extiende sobre un área bastante grande y se desplaza sobre una plataforma continental entre ambos países. Entonces, se mencionaba que este río tiene cerca de 180 kilómetros de extensión, de los cuales 122 de longitud pues sirven como límite entre Costa Rica y Nicaragua, y se considera como uno de los ríos más largos de América Central. Por lo tanto, es navegable en su mayor parte. Nada más hay un sitio que no lo es, que se conoce como el Castillo Viejo. Este, y la anchura media del río es de 250 metros, y se estima que tiene una profundidad promedio de 2.5 metros a 3 metros. Y bueno, este río presenta particularidades geográficas, topográficas y fisiográficas bastante esenciales, o se consideran esenciales para la navegación y el transporte de buques desde el Océano Pacífico hasta el Mar Caribe, como ya se había mencionado antes. Y
como para el acceso a poblaciones rurales como son Calero y Machuca. Entonces, aquí es donde Nicaragua tenía como una iniciativa de construir un canal y más que nada para contemplar el aprovechamiento de los ríos que vienen de Costa Rica, los cuales pues tendrían que ser represados para poder incrementar el caudal y lograr así la profundidad necesaria para que pues los barcos puedan atravesar el río. Entonces, este conflicto está en todo un contexto internacional y no se circunscribe únicamente a un problema limitante o limítrofe, ya que ciertas potencias pues lo han tomado como una alternativa para mostrarse en la esfera internacional, siendo el río San Juan el área principal o bueno, el área que ocasiona el problema y se considera como es el sitio donde dichas potencias pues pueden ampliar su cuota de poder. Eh, eh, Considero que por eso ha sido o se ha extendido el conflicto. ¿Y me puedes dar al siguiente, por favor? Y, por ejemplo, mencionaba que el río San Juan, pues, más que nada representa un símbolo de mucha esperanza para el desarrollo de los nicaragüenses. Y esto se origina en el hecho de que este río ha sido percibido por las grandes potencias que disputaron como esta hegemonía del río como el destino geográfico natural para la construcción del canal interoceánico. Pero esta idea perdió sentido tras la decisión que tomó Estados Unidos de construir el canal de Panamá y pues sabemos que se prohibió la construcción de otra obra en el Istmo Centroamericano y Nicaragua, pues con periodos de mayor o menor intensidad, estimulaba la idea de la construcción del canal prácticamente en los mismos términos del siglo XIX. Y el interés que ha existido en Nicaragua por el río, pues no se debe a sus riquezas naturales, sino exclusivamente a más que nada la posibilidad de construir, pues lo que ya se había mencionado, el canal que sea interoceánico. ¿Le puedes dar al siguiente, por favor? Y bueno, eh, el gobierno de Nicaragua pretende que, pues con la construcción del canal, la economía de su país pues crezca en un 10.8% en el año 2014, que es una cifra superior al 4% o 5% que crecería sin la obra, y más aún que en Nicaragua esperaba crecer un 15% en el 2015, y además, según las estimaciones del PIB, el país iba a poder multiplicarse hasta 5 veces, lo cual iba a tener un significado grande, ya que significaría tener los recursos necesarios pues para erradicar la pobreza y extrema y reducir la pobreza en general, y para de este modo brindarle a la población pues las oportunidades de desarrollo que siempre habían como anhelado y así. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Y bueno, el gobierno de Nicaragua justificaba esta reclamación basada en los mapas del buscador de Google, que puso una imagen aquí, y donde aparecía la isla de Calero al lado de su país, y a pesar de que los personeros de dicho buscador rápido habían corregido el error, pues las autoridades de Nicaragua continuaron insistiendo que pues la isla como que les pertenecía, y es como el argumento que hasta el día de hoy se ha mantenido tal vez, pero pues esto bueno, no continúa, sino pues es como un conflicto que ha provocado muchas disputas entre ambos territorios, y creo que más que nada pues Nicaragua lo consideraba importante, pues como ya se mencionaba, para erradicar la pobreza y pues ayudar a su país a salir adelante. Eso es todo de mi parte, gracias. Buenos días, yo soy Jazmín Leal Martínez y voy a hablar acerca de las implicaciones y las repercusiones del conflicto en el interior de los países y en el ámbito internacional.
Pues como bien sabemos, hoy en día las relaciones entre los países es un factor súper importante al momento de hacer buenas políticas públicas, buenas tratados y así poder llevar mejores relaciones en diversos países. ¿Para qué? Para pues así tener un mejor desarrollo económico y así también nosotros como relacionistas internacionales pues es algo que nos compete mucho ya que nosotros somos los que estamos, por así decirlo, o vamos a estar nosotros como estudiantes a cargo de las relaciones, de las importaciones y de las exportaciones. Bueno, pues hablando de esto, pues se tiene que Costa Rica y Nicaragua pues se encuentran enfrentadas en un litigio ante la Corte Internacional. Un litigio viene siendo una disputa legal. También tenemos pues lo que empezó siendo como un trabajo de dragado, lo que viene siendo sacar las piedras del interior del río para hacerlo más profundo en la parte nicaragüense del río San Juan por iniciativa del gobierno de en ese entonces Daniel Ortega y pues la siguiente acusación de Costa Rica ya que se estaban produciendo importantes daños medioambientales dentro de su territorio. Todo esto desemboca un conflicto que pues mantiene enojados tanto a las personas que habitaban ahí como a los internacionalistas. ¿Por qué? Bueno, pues esto viene siendo así porque pues dentro de las políticas internas, pues aunque no sean así como que muy específicamente visibles, pues se tenía en cuenta que era como que una doble cara al momento de hacer sus elecciones, ya que estaban haciendo, pues por así decirlo, acciones relacionadas en contra a las políticas que se supone debían llevar. Bueno, también se tiene que por ambas partes, pues la violación de las También se tiene, pues, las problemáticas internas al sector pesquero, ya que no podían ir a pescar por la inseguridad que les causaba. Como bien se sabe, pues, está en límite con el país que viene siendo Colombia, y ahí, por ese río, pues, era donde transitaba toda la mercancía, pues, de droga, ¿no?, del narcotráfico. En este río, el Colorado, pues, divide el pueblo en Bara Sur, también lo divide como en el más ordenado, en el más pobre, en el cual viven 45 familias, según las estadísticas y los censos poblacionales. Bueno, pues se tiene que está también la Bara Norte y son casi 600 familias. Bueno, aquí se tiene que este río se ha sido inundado y pues se han perdido casas y las personas que habitan aquí pues han tenido muchas pérdidas. Dentro de las justificaciones que se tiene, bueno, como para justificar el porqué de sus peleas, se tiene que es la violación de la soberanía nacional por la parte contraria, en este caso ambos creen lo mismo, la disputa limítrofe por el trazado del río San Juan, los planes de las obras faraónicas relacionados con la construcción de un segundo canal y la acción o la inacción frente al flagelo del narcotráfico con problemas cada vez más graves dentro de América Central. Tenemos de igual manera las problemáticas internas, como mencioné anteriormente, el sector pesquero, ya que de eso viven los pobladores del turismo y de la pesca artesanal. Perdón, también la agricultura es un gran problema, ya que como están en disputa las tierras, pues no es como que ellos puedan ejercer en sí la agricultura, ya que se están peleando las tierras, entonces de quién vendría siendo el producto. El turismo, ¿por qué? Pues por la inseguridad que se causaba por en base al narcotráfico y también por las disputas legales que se tienen. La zona, pues que se está ahí peleando, la seguridad y el empleo, ya que pues no podían ejercer, pues porque no podían salir. Ay. Bueno, también se tiene los problemas internos que son causados a través de, por ejemplo, la drogadicción, la inseguridad y cómo la mercancía de otros países se vuelve un problema, pues hablando internacionalmente. ¿Por qué? Porque son actividades diarias, pero que no son lícitas. Bueno, también se tienen las riñas, los asaltos, la necesidad y el hambre, pues ya que no tienen trabajo, pues empiezan por así decir, pelear por llevar un sustento y se puede, por así decirlo, concluir dentro de las disputas que se tienen, pues que son causados por muchos problemas que no son actuales. Esto ya lleva desde 1821 que se empieza a pelear por un problema medioambiental, el cual era llamado
el medioambientalicidio, y todo esto era recurrido pues a causa de diferentes motivos, en los cuales pues la importancia histórica era que no le tomaban una importancia, pues por así decirlo, buena, entonces dejaban que el problema creciera cada vez más y no había alguien que le pusiera un límite. También el valor de este río aumentó en gran medida, pues debido a las amplias posibilidades de oferta, perdón, así como, por ejemplo, el transoceánico, pues también provocó disputas y alteraciones dentro de ambos países. Y pues, por ejemplo, en 1858 teníamos que Nicaragua y Costa Rica suscribieron el Acuerdo de Cañas Jerez, el cual se otorgaba a Nicaragua la soberanía del cauce del río y reconocía que Costa Rica, pues los derechos de navegación, pues con fines o sea, para poder llevar él a cabo sus importaciones y exportaciones, pero con muchas restricciones. Bueno, también se mencionaba que los problemas principales, pues, era ambiental, y pues todo esto era porque en Costa Rica no solamente se contaminaba, sino que también se construyó una carretera dentro del río, o que cruzaba por el río, la cual viene siendo la carretera, ay, se me pasó el nombre, pero sí, entonces empezaron a, pues, contaminar dicho río, ¿cómo puedo explicarlo? Hubo muchas especies que estuvieron muriendo a base de esto y, por ejemplo, el 40% del territorio geográfico que pertenecía a Costa Rica, pues, era la cuenca que se compartía con Nicaragua. Y todo esto, pues, debido a muchos problemas ambientales y, pues, todo lo que nos mencionaba. Esto es todo por mi parte y los dejo con mi compañera. Hola, buenos días. Mi nombre es Aide García Durán. Yo voy a hablarles acerca de la participación de otros estados y organismos dentro del conflicto, así también como algunas de las resoluciones que se llevaron a cabo. ¿Puedes darle la siguiente, por favor? Sí, ¿sí le diste la siguiente? Ya, listo. Sí, Sí, gracias, ya me pareció. Ok, primero vamos a hablar acerca de la OEA porque es el organismo que más se involucró dentro de este conflicto. Vamos a hablar acerca también de qué es la OEA, la cual se menciona que es un instrumento fundamental. El instrumento fundamental, perdón, de la OEA corresponde a su carta, la cual señala en su artículo número 1 que será una organización regional para lograr un orden de paz y justicia que defenderá la soberanía e integridad territorial y su independencia. Pues esta organización no apoyará una invasión de territorio de un país, ya sea temporal o indirectamente, que mucho menos se logre por la fuerza y esta solo pueda ser utilizada en legítima defensa. En el ámbito internacional, en caso de de no llegar, perdón, a una solución satisfactoria por los medios diplomáticos de parte de dos estados, se utiliza cualquier método nuevo para llevar a cabo una solución, sin tener un desacuerdo entre las partes en disputa, como puede ser causar daños o violar la soberanía de un país. En este contexto, Costa Rica pues es un estado miembro de la OEA, insistió en abarcar todas las etapas de resolución de conflicto, entre ellas acudir a lo que es al Consejo Permanente y también a la reunión de ministros de Relaciones Exteriores, añadiendo que al acudir ante este organismo que pueda ayudar a solucionar el conflicto de forma pacífica, como miembro de la OEA, pues lo hace también pues con el motivo de que dentro de las obligaciones, perdón, asumidas en la OEA y como miembro de la OEA, está el tomar posición y defender a cualquier nación cuando haya sido objeto de violación a su soberanía y a su integridad territorial, como se observa plenamente pues en este conflicto con Nicaragua. ¿Puedes darle la siguiente, por favor?
Ahí como que todavía no se carga la diapositiva. Bueno, todavía no me aparece la diapositiva, pero igual ahí recuerdo que tiene. Aquí hablamos acerca de las organizaciones, ya me aparece, las organizaciones que son capaces de acabar con la disputa. Eh, Primero tenemos la OEA, como ya la mencionamos, que es como la que más se involucra, y vamos a hablar acerca de por qué las demás organizaciones no fueron como opciones ideales o mecanismos ideales para solucionar pues el conflicto que es más como limítrofe. Y primero mencionamos la OEA, de la que acabamos de hablar, después el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y en última opción, que se considera realmente como una última opción, la Corte Internacional de la Justicia. En el derecho internacional existe una regla de que los países deben hacer un esfuerzo previo para tratar de resolver cualquier controversia por la vía primeramente diplomática y pacífica. Y ya si no se puede, pues es aquí donde surge el último recurso, que es el que mencionamos al último, como método de solución, el ir a la Corte Internacional de Justicia. Bueno, fue así como en primera instancia se llevó el asunto hacia primero el Consejo de Seguridad, pero la conclusión fue que era difícil resolver la disputa por medio del Consejo de Seguridad, porque desde el primer hecho de agregarlo a la agenda ya era un poco difícil. Y todavía, aún así, si lo agregaran a la agenda, se desconocía pues qué se podía pues lograr teniendo este asunto en la agenda, porque existían miembros dentro del Consejo que eran países aliados de Nicaragua, como puede ser Rusia, los cuales también tenían pues un poder de veto. Así que pues probablemente acudir ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pues no funcionaría muy bien. También por otro lado, pues ir a la Corte de Justicia Internacional es un proceso muy costoso. Entonces, así que cuando un país quiera afrontar alguna situación sometiéndose a la Corte de Justicia, debe ser como ya último recurso. Y pues aquí también mencionamos la OEA, que como se presenta fue la opción pues más viable para resolver la disputa, ya que su sistema pues ha demostrado que vale la pena utilizarla como mecanismo político y que pues es más rápido y que cuenta con más apoyos de otros mecanismos. ¿Puedes darle la siguiente, por favor? Ya, me aparece. Ok. Aquí hablamos también acerca de la OEA. Específicamente de la mediación que solicitó la presidenta costarricense, que ya había mencionado mi compañera, Laura Chinchilla. Ella pide una mediación hacia a la Organización de Estados Americanos. Eh, Tras varios aplazamientos, su consejo permanente aprobó el 12 de diciembre de 2010 una resolución que instaba a ambos países a retirar sus tropas y policías de la frontera. No solamente se llevó a cabo esa solución, sí se hablaron varias resoluciones de las que vamos a hablar más adelante, pero de las cuales lo que más mencionaba era resolver, como lo dice, y sobre todo teniendo en cuenta los principios de esta organización, el resolver el conflicto de forma pacífica, y lo que ellos pedían principalmente era que retiraran sus tropas y policías de la frontera y pues sentarse a dialogar mediante esta mediación. Bueno, quien estuvo dentro de la mediación entre los dos países fue el secretario general de la OEA, es José Miguel Indulza, disponiendo que pues se promoviera un diálogo entre Managua y San José. Y pues después de escuchar los argumentos entre los dos países, pues confirmó que a pesar de que existiera cierta tensión entre los dos países, no existía como un ánimo de confrontación a tal grado, y que los dos gobiernos estaban sobre todo conscientes que deben de resolver la disputa por la vía pacífica como corresponde. ¿Puedes darle la siguiente? Ok. Aquí ya hablamos acerca de las resoluciones que mencionaba antes, que fueron mediante la Organización de los Estados Americanos.
Fue durante el 13 de noviembre del 2010 que el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, OEA, aprobó con 22 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones una resolución sobre la situación entre Costa Rica y Nicaragua. La resolución fue presentada por el presidente del Consejo Permanente y representante permanente de El Salvador, Joaquín Maza, el cual también recogió las recomendaciones del que mencionamos antes, el secretario general José Miguel Indulza, presentados al Consejo de la reunión el 9 de noviembre del 2010. Las resoluciones, yo las quise resumir en tres importantes que primero menciona. Dentro de esta mediación se propuso formar una comisión bilateral para delimitar bien la frontera conforme a los tratados y acuerdos vigentes de los que son parte. Debemos ver que el principal motivo del conflicto era más bien como de índole limítrofe. También menciona que se debe evitar la presencia de fuerzas armadas o de seguridad en el área donde su presencia pueda generar aún más tensión. Recordemos que la OEA, uno de sus principios es resolver, o más bien existe como algún tipo de mecanismo para resolver disputas por la vía diplomática. Y ya por último, también instituir a las autoridades pertinentes para que revisen y refuercen los mecanismos de cooperación entre ambas naciones para prevenir y controlar, lo que son temas como el narcotráfico, el crimen organizado y el tráfico de armas en la línea fronteriza. ¿Puedes dar la siguiente? ¿Sí? ¿Sí me escucha? Sí, sí te escuchas. Ok. Hola, buen día. Mi nombre es Vanessa Presas Urrutia y vamos a ver ahora un análisis del impacto de la solución escogida. Bueno, principalmente se sostiene, como ya vimos, que los intereses del gobierno de Costa Rica en cuanto a la disputa son lo del proteger o amparar los hábitats naturales de la zona para que se preserve un buen estado y aumente el turismo ecológico que se tiene en la zona. Y bueno, también con ello se pretende asegurar la libre navegación del río San Juan con el propósito de establecer una ruta de acceso a los mismos miembros habitantes de la zona y de todas las comunidades del sector de Costa Rica, los cuales, como mencionó mi compañera Yasmín, son dependientes pues, del río para subsistir. Este conflicto fronterizo también ha beneficiado y ayudado como un medio para disimular tanto la crisis económica como por otro lado la corrupción, de la cual de esta forma se utiliza la soberanía y la defensa del interés nacional como medio para manipular a la población y con ello obtener seguidores a través de un sentimiento nacionalista. Y como mencionó mi compañera Karim, el 16 de diciembre de 2015, la Corte Internacional de Justicia dictó sentencia sobre 2 disputas entre Costa Rica y Nicaragua, que pues anteriormente se encontraban procesalmente acumuladas y los 2 países, pues como vimos, se han enfrentado en varias ocasiones y pues hasta el día de hoy se ratificó, como sabemos, perdón, la soberanía de Costa Rica sobre la isla Portillos. Como mencionó mi compañera, este, tras la mediación de José Miguel Insulza, que es el secretario general de la OEA, y luego de la resolución aprobada por 22 países miembros de este ente, para tratar de resolver la disputa, vimos cómo fue rechazada por Nicaragua y, bueno, este país, Nicaragua, anunció que llevaría la disputa ante la Corte Internacional de Justicia, pero el caso fue elevado finalmente por Costa Rica a dicha instancia, la cual emitió un primer fallo cautelar el 8 de marzo del 2011. Y bueno, en medio de declaraciones de
victoria por ambas partes, pero al ordenar el despeje militar de la zona, que ya mencionaron, y además de encomendar a Costa Rica la protección ambiental de la zona, desfavorece los señalamientos iniciales por parte de Nicaragua. Finalmente, como mencioné, el 16 de diciembre de 2015, la Corte Internacional de Justicia dictaminó la soberanía del territorio en disputa que dictamina que le corresponde a Costa Rica, determinando además que Nicaragua, con la presencia de personal militar y la apertura de 3 caños artificiales en este territorio, pues violó la soberanía costarricense y, bueno, como mencionó también mi compañera Laura, la Corte también decidió que Nicaragua tendrá que compensar a Costa Rica por los daños materiales causados en el humedal luego del ingreso de su personal en el territorio costarricense. Tras el fallo, pues el gobierno de Nicaragua manifestó en un comunicado de prensa que iba a acatar el fallo de la Corte y llamó al diálogo, perdón, con Costa Rica, mientras que por parte de Costa Rica, que previamente había indicado que respetaría, pues, el fallo que se dictaminó, también manifestó, pues, la complacencia con el resultado del litigio. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, finalmente, como puede verse, los miembros de la Corte Internacional de Justicia, pues vimos cómo fueron fieles a la tradición que tienen, ya que fueron particularmente equilibrados y neutrales, y pues esto permitió a los 2 países señalar su respectiva opinión pública, que sus peticiones habían sido aceptadas, mientras que las de sus oponentes habían sido rechazadas. También vemos cómo a menudo en estos casos los primeros comunicados de prensa que prepara cada país se centran en lo que otorga su mejor imagen, ignorando, las solicitudes denegadas y, en el caso de los opositores, aceptadas por la Corte Internacional de Justicia. Y bueno, esta práctica pues es inevitable y responde a la intención expresa del juez internacional, quien el juez internacional es peculiar frente a los demás y pues es de suma importancia cómo busca siempre en sus sentencias formulaciones equilibradas y neutrales, como mencioné, y estas formulaciones pues permiten ser recibidas óptimamente o positivamente por ambos contendientes. Y esto sería todo de nuestra parte.